Franco Venturi, que viene a visitarnos todos los miércoles con temas más que interesantes y nos moviliza un poco a hacer algo con esto de los dolores, de la actividad física y demás. Bueno, Franco, bienvenido, buenos días. Hola, buen día, Analia, para vos y toda tu audiencia. Bueno, ¿cuál es el tema de la columna de hoy, Franco? Hoy vamos a hablar de una articulación poco frecuente, que se ve poco en la consulta también, que es la articulación del codo. Vamos a hablar del dolor de codo. Miramos. Es poco frecuente porque es una articulación que es bisagra, la bisagra del brazo, así como la rodilla lo era del miembro inferior. La parte distinta es que si bien la rodilla carga, el codo no. Entonces el codo es la bisagra entre la mano y el hombro. La única cosa que hace es flexo-extensión y la supinación y la pronosupinación. Entonces está menos comprometida y sufre menos. Hay dolores. Los dolores, la mayoría son por repetición o algún golpe. El codo está compuesto por 3 huesos. Tenemos el húmero que está arriba, tenemos el radio y el cúbito. Estos 3 huesos, bueno, forman una articulación, que es esta articulación del codo. Hay un montón de ligamentos que son bastante poderosos para que esto no se abra ni se luxe. Tenemos los cartílagos, las articulaciones, la sinovial. Hay muchos músculos, que todos los músculos nacen de aquí para llegar a la mano. Entonces son todos los músculos que va a manejar la mano y que inician en las inmediaciones del codo, no adentro del codo, sino en la parte externa. Entonces las lesiones del codo generalmente va a ser por el uso repetitivo de la mano, o bien algún golpe fuerte, como puede ser alguna luxación o alguna fractura de codo. En el caso de los niños se puede dar lo que nosotros le solemos llamar, o en la parte traumatológica le pueden llamar, que es el codo de la niñera, que se da con una subluxación del codo, generalmente el radio, pero puede ser de los dos, que se da cuando el niño nos pide que lo alcemos y uno lo agarra del bracito y le pega un tirón para arriba. Y ahí se puede llegar a subluxar. En los niños después lo que existe, que son las contusiones y los golpes, o alguna que otra fractura cerca del codo, pero si no, mayormente no hay más. Y después sí, ya en la parte adulta, o adolescencia, adultez, todo lo que son deportes con raqueta, pádel y mayormente tenis. En otros lados saben jugar softball o béisbol. Tiene que ver sí el codo, porque es muy utilizado, y bueno, en la clínica nuestra solemos identificar si el dolor es en la parte externa del epicóndilo. Sabemos decir que se llama codo del tenista, porque se da mucho en gente que juega al tenis, un dolor en la parte externa del codo. En el caso de hoy acá nosotros, bueno, ahora con el renacer del tenis, con el pinar, hemos visto más, si no se veía mucho en pádel, que también es con raqueta y tiene que ver con eso. Esto es una lesión que se da por repetición, por cantidad de movimientos, claro, por que eso hace en estos deportes. Estos músculos, y no es la articulación del codo la que está interesada, sino es más bien la parte muscular, tendinosa y neural. Y por otro lado, bueno, si tenemos un dolor del lado interno, nosotros lo identificamos, porque es una terminología que nosotros usamos para poder clasificar, no es por otra cosa. Le decimos que si el dolor es en la parte interna, en la epitróclea, le llamamos el codo del golfista, que no es solamente del golfista, sino todos los que usan mucho destornillador, por ejemplo, te puede generar dolor allí. Las amas de casa que estrujen mucho, sobre todo atrás por el piso, los que venían antes, que eran gruesos y anchos y a veces bastante duritos, que eran de algodón, no un poco los de ahora, que son medio pelo. Al abrir grande la mano y tener que estrujirlos, que antes se estrujía, ahora con ¿cómo se llama esta cosita? El balde mismo trae un implemento ahí. Y cosito ahí, y vienen todos flequitos. Claro, te ahorras ese trabajo. No todo el mundo estrujimos menos, entonces bueno, se da menos, pero antes se daba más en este sentido. Personas que estrujen mucho, las que eran antiguas, la bandera, antes cuando se lavaba a mano, que hay que estrujir vaqueros, sábanas, que eran cosas duras y gruesas, te llevaba a que quizás te dolieran el codo en la zona interna. Y también se da en algunos albañiles,
de tanto darle con la cuchara, que también al usar mucho la mano en pronosupinación le puede llegar a molestar el codo. Eso en la clínica lo que se ve normalmente. Y después sí pasamos a lo que ya son traumatismos con el fútbol y rugby y algunos deportes de contacto, que se puede dar una luxación del codo, o sea que el codo se sale uno de los huesos, generalmente el radio, o alguna fractura, que bueno, es por lo mismo. Y también se da en el motociclismo, todo lo que son las personas que andan en moto, a veces te caes, pones el codo y el codo se quiebra. Esto es en cuanto a la parte traumática, digamos, tiene que haber un golpe para que desencadene esto. Y después, si no puede, otra cosa que se ve en clínica es personas que están mucho sentadas, sobre todo personas que por ahí viajan mucho, que son viajantes o algo por el estilo, y con el codo están todo el día apoyados, o personas que tienen escritorios y todo el día apoyado, se les suele hacer una bursitis, o sea, en la parte justo que para nosotros es posterior del codo, hay una bursa, y de tanto nosotros la apretamos, y no es tanto, sino es horas y horas, días y meses, después puede degenerar y se puede inflamar de tanta presión que nosotros hacemos el codo. A lo mejor sentimos un poco de dolor, no le damos mucha bola, y la bursa lo que nos hace es nos protege, y bueno, esta bursa puede inflamarse, y también puede llegar a dar un dolor de codo en la parte posterior, pero ves un ñoco atrás, blandito, muy blando, pero que puede ser doloroso. En el caso de la localización del dolor, es como decíamos, se puede dar generalmente en la parte externa, que es por la parte neuromiomuscular, y si no la parte interna, que tiene que ver con tendones, músculos y nervios. El codo en sí no es un lugar que genere mucho dolor, porque no es una articulación que está muy solicitada. Ajá, claro. La que la solicita es la mano, indirectamente, porque nosotros usamos mucho la mano, e indirectamente la articulación del codo es la que sigue, pero no sufre cargas. Entonces no es algo que estemos constantemente, o que yo vea mucho en clínica, y no se ve efectivamente mucho en clínica. Es más, todas las técnicas y todo lo que es estudios y de otra articulación son 2 páginas, esta es 4 renglones. Es una de las menos frecuentes. Porque es poco frecuente, y porque la sintomatología que genera es muy localizada, y si no se va hacia la mano. Si refiere hacia mano. Claro. ¿Me entendés? Y generalmente, te vuelvo a repetir, todos los músculos que van a mano y a muñeca nacen de codo, o vienen del codo, se originan allí. Entonces, tiene que ver con el uso de la mano, más que con el codo mismo. Claro. Bueno, estos dolores se dan allí. El dolor que se da, estos dolores por epicondilitis, que nosotros llamamos, o epicondilalgia, es un dolor muy punzante cuando hacemos fuerza. Generalmente cuando agarras una olla, la pava, el termo, ahí sentís el dolor. Una botella, sentís un dolor, pero es una cosa un dolor punzante que te pincha. Lo sentís a la altura del codo, generalmente en el lado externo o interno, y no te deja realizar la acción. Normalmente te hace perder la fuerza, o que lo realices con la otra o con ayuda. ¿Y eso qué es? En este caso es el tendón que va degenerando por repetición de movimiento, junto con una compresión del nervio. Otra patología que se da frecuente, si bien no está muy bien diagnosticada, son los atrapamientos nerviosos. Por el codo pasan los 3 nervios más importantes que van en la mano. El medial pasa por delante, el radial pasa por el lado externo y el cubital por el lado interno. Y se suelen atrapar hay 3-4 canales que por donde pasa el nervio entre 2 músculos, y si el músculo viene solicitado repetidamente y durante mucho tiempo, este músculo se va a agrandar y va a achicar el canal, y quizás lo puede atrapar, le decimos nosotros, o sea, que lo puede comprimir en ese lugar. Cuando sucede esto, generalmente sentimos hormigueo y sentimos pérdida de fuerza en la mano y pérdida de sensibilidad. Va acompañado. El otro dolor es un dolor de más de tendón, del origen, del lugar, que es cada vez que haces fuerza, sentís la molestia, el dolor. Es un dolor que es feo, porque cada vez que querés hacer fuerza, cada vez que querés agarrar algo que tiene un cierto peso, te va a doler, o hacer una cierta fuerza, o abrir el picaporte de la puerta de casa, querés abrir y te molesta, te duele, o lo tenés que hacer directamente con la otra mano. Es un dolor
por suerte que pasa, va muy acompañado de la mano, de cuánto usás la mano y cómo la usás, y tiene que ver mucho estos dolores con, grandes desequilibrios musculares. El grupo flexor generalmente está muy utilizado, porque nosotros nacemos en flexión cuando estamos en la panza de nuestras madres, estamos en flexión, entonces todos los músculos flexores del cuerpo nuestro van a ser mucho más fuertes que el grupo extensor. Entonces en este caso la mano, más que toda la mano, la que la usamos mucho repetitivamente durante todo el día, todos los días, más si hacemos un deporte, pegarle la pelotita, pegarle, con el destornillador, más vamos a solicitar estos músculos flexores, más fuertes se van a volver y los extensores van a querer contrarrestar, pero no los estamos ejercitando. Claro. ¿Por qué? Porque solamente flexionamos y el extensor se estira y bueno, puede el tendón de los extensores puede llegar a degenerar. En el caso del tenis, muchas veces el golpe que desencadena el dolor es el revés. Ajá. Si bien se hace mucho a dos manos, lo que antiguamente hacían a una mano, desencadenaba el dolor, y esto era por falta de fuerza del grupo extensor, mucho flexor y de repente le decías extensor al mango y no le daba al grupo. A su vez, de tanto que le decimos al cerebro acortar los flexores, le estamos diciendo que estire los extensores, y después de repente le decís que golpee, que acorte bruscamente y que golpee fuerte, y el cerebro, si vos le dijiste durante muchos días, muchas veces una cosa, no le podés decir automáticamente la otra de golpe. Es que no es una falta de costumbre. Claro, y esto, bueno, con ejercicio se puede, por ejemplo, saber que si repetiste mucho La primera cosa es encontrar esto. ¿Qué es lo que te hace doler y qué es lo que mucho haces para que te duela? Porque la gente me dice, la gente viene y dice, no hice nada. Claro. Si no hubieras hecho nada, no tendrías dolor. No te dolería y estarías en el café tomando el café, tranquilamente. Entonces hay algo que haces en tu actividad de la vida diaria, o deporte, o de trabajo, que estás repitiendo mucho y que tenemos que encontrar qué es lo que te desencadena. Una vez que encontramos eso, hablando y el paciente te va contando, ahí sí empezamos a modificar esta actividad, que ya sea el trabajo o el deporte o la actividad de la vida diaria. Generalmente, si es la actividad de la vida diaria, por ejemplo, si es alguien que cocina, que quiere agarrar la olla, bueno, agarrarla con las dos manos, hace fuerza, pero hasta el límite del dolor. Claro. Y vas modificando todas estas tareas para lograr que vuelva. En el caso de un deportista, tiene que dejar la actividad. Porque si el factor desencadenante, suponete que sea el revés que le duele, ¿no es cierto? O el drive. Cada vez que pega drive le va a doler, no va a ser que se le pase nunca. Entonces, bueno, tiene que hacer un stop. Dejarla momentáneamente hasta que se le pase el dolor. Obvio que momentáneamente. No. Es un paréntesis, claro. Tiene que dejar momentáneamente la actividad o hacerla con muy bajo impacto, muy bajo ritmo, muy bajo fuerza. Pero si esa actividad le desencadena todavía dolor, así sea a bajo nivel, dejar un tiempo, entrenar por fuera, seguir entrenando la mano, pero no con el deporte mismo. En clínica sí hacemos hacer fuerza, flexo, extensión, pero siempre hasta el límite del dolor. El tema es que cuando vos vas a jugar no estás pensando en el límite del dolor, sino que le querés ganar al otro. Claro. Y le querés pegar más fuerte y más lejos y más. Te olvidás del dolor. Entonces después te hace acordar el cuerpo. El tema es que en un nivel muy competitivo no es tan fácil a veces dejar. Y bueno, hay veces tenés que, del potro, tiene que dejar un tiempo para volver a retomar y volver a iniciar la práctica. Los problemas del potro son en muñeca más que en codo, pero bueno, se hace eso. Después, una de las primeras cosas que se hace al principio, cuando apenas te duele, el código RICE, que es hacer hielo, reposo, y a veces, en este caso elevación no tanto, porque ya está el codo está ahí, pero haces hielo las primeras 72 horas para tratar de que no se dematice el lugar. Claro. ¿Qué suele suceder? Suele suceder que se inflama a veces o la inserción del tendón o el tendón mismo, y a veces la unión tendino-muscular. Porque se hace el hielo para tratar de desinflamar 3 días. Después, se pueden dar antiinflamatorios, ¿no es cierto? Por boca, que son los AINE, que son algo que no compromete tanto los riñones. Y después empezamos con la rehabilitación. En cuanto a la rehabilitación, yo generalmente empiezo con un masaje lejos de la zona,
para distender, para relajar esta parte muscular que está muy activa, que está que está rígida. Lo que quiero es que esa rigidez se relaje, que se relaje el cerebro, que sienta que la parte que está rígida ahora se ha relajado. Y voy a tratar de trabajar un poquito, si puedo, ya sea isométrico o con movimiento, la parte extensión. En este caso, si es la parte extensora, voy a trabajar con poquita fuerza hasta el límite del dolor, ¿no es cierto? Después vamos a meter los isométricos, después vas a meter ejercicio de movilización, y después, bueno, hasta donde él pueda. Hay veces que se hacen, que en el caso mío, sí, si la articulación está comprometida, trato de hacer algunas movilizaciones articulares. En el caso del codo, si no hay fractura o una luxación, no va a estar, o un esguince del codo, no va a estar comprometida tanto la articulación. Entonces, bueno, no me voy a volver loco con la parte de la movilización articular, sino que me voy a basar más en todo lo que es ejercicio y movilización del nervio y de la parte muscular y tendinosa. En el caso de inflamación del tendón, se le puede hacer un masaje transversal, que se llama masaje transversal de Cyriax. Cyriax fue un médico británico que inventó ciertas técnicas para ciertas patologías, y unas de estas justo para codo. Él le daba mucha bola y se hace durante 2 minutos un masaje transversal, también sin dolor hasta el límite, y a veces jugando un poco con el dolor, ¿no? Para ver qué es lo que sucede. No es que el efecto sea guau y me hago eso y se me pasa, no hay nada que sea así. Lo que va es ver qué actividades a la persona le genera dolor, disminuirlas para ir después progresivamente aumentando y restableciendo este equilibrio que tiene que haber entre la musculatura, la flexora y la extensora, para que las dos trabajen sincronizadamente y no generen ningún desequilibrio en ello. ¿Se puede prevenir este desequilibrio? No. No, porque no hay mucho. Podés mover la muñeca, podés mover el brazo, el codo, pero salvo que sepas que jugás al tenis y le pegás mucho y digas, bueno, voy a mover lo otro, generalmente no hay una prevención que alguien previene. Si vos sos a mi casa y estrují, no te pones a hacer lo contrario. Yo que estudio y que más o menos conozco, sí, por ahí cuando voy a estrujo, que me toca, que mi señora me dice, te toca pasar el piso, le doy para un lado y después le doy para el otro. Pero también eso tiene que ver con mi profesión. Yo uso mucho los brazos y las manos. Entonces, puedo llegar a generar, yo sé que yo puedo llegar a ir a esto. Entonces, ¿qué trato de hacer? Si me toca hacer esta actividad que yo no la hago mucho o casi nunca, claro, cuando la hago trato de compensar para que no esté una más, o sea, un grupo trabaje más que el otro. Entonces trato que los dos trabajen más o menos iguales. Ahí está, pero porque yo lo sé, soy consciente, claro, estudio y trato de cuidarme para que yo después en mi profesión estar bien. Un mecánico que arregla auto tiene que destornillar, o un electricista que tiene, bueno, ahora vienen los estos eléctricos o a batería, pero antes que era atornillador, no va a estar a lo mejor pensando todo el tiempo, no, me tengo que cuidar acá para hacer esta otra cosa. Yo sé que yo tengo que trabajar hasta los 80, entonces tengo que cuidar mis manos, claro, y mis codos y mis hombros para llegar trabajando, claro, a esa edad. Yo sin mis manos después no voy a poder. Claro, entonces tengo que estar más o menos en forma. ¿Cómo serían los movimientos inversos? ¿Qué es eso que tenés que hacer? Tratar de cuidar un poco, pero si no, en general, los tenistas, los padlistas son de elongar un poco, son de estirar un poco, pero no están haciendo ejercicios preventivos. Sí se pueden hacer ejercicios preventivos, movimientos de circunducción de muñeca, flexo extensión de codo, pronosupinación, se pueden hacer. No los hacemos, en ese sentido, hasta que no nos duele, no paramos, no registramos, claro, el codo, que es otra cosa que nos sucede con el cerebro. En el cerebro, claro, en el homúnculo, tenemos todo el diagrama de nuestro cuerpo, y el cerebro, en este homúnculo que está en la zona parietal del cerebro, el codo es algo muy chiquito. Los labios son gigantes, los pies son gigantes, las manos son gigantes en este homúnculo, y el codo es algo que es claro, no tiene lugar. Entonces, como que nuestro mismo cerebro no le presta demasiada atención, pero claro, porque no es una articulación que sea fundamental o importante. Entonces, por eso viene un poco trascurada, un poco dejada de lado. Pero también es porque en clínica no se ve tanto, salvo en estas profesiones que yo digo o deportes muy específicos.
el codo en un arquero puede llegar a ver a lo mejor por ahí alguna lesión o algo, pero es poco lo que se ve. Entonces, bueno, el codo viene poco registrado. Claro, viene poco registrado, pero bueno. Hay dolores. Sí, hay dolores y recibís pacientes con estas consultas. Sí. Pero son los menos. Son los menos, porque como decís, son actividades muy específicas. El tenis. Exactamente. Muy puntuales. Claro. O el golf, ahora hay golfistas. Ahora que hay golfistas en las se está dando varillas, un poco el dolor del golf, del codo del golf, que es el dolor en el lugar interno. Pero tampoco tanto. Entonces, es que lo que pasa es que para que duela, la repetición tiene que ser durante muchos años. Claro. Y muchas veces. Y bueno, los golfistas juegan mucho, pero tenemos que ir a largo. Sí, tampoco tanto como un tenista a lo mejor. Exactamente. Y el golpe, por ejemplo, en el tenis hay un microtraumatismo cuando vos le pegás a la pelota. En el golf lo hay, pero tenés las dos manos, el palo lo agarras con las dos manos y es distinto. Sí, son muchos menos golpes. En el tenis pegando uno, otro, tac, tac, tac. El golf es uno. Y caminos de 100 metros, 150 metros y otro. Claro. En tanto, ahí en el medio los golfistas sí se cuidan y van ejercitando las muñecas y demás. El tenista, ¿en qué momento? Si ya viene de vuelta la pelota, tiene que encima correr para ir a buscar. No le da tiempo. Y el pádel, te cuento que tiene la pared. Claro. Entonces, bueno, son actividades distintas. Entonces, bueno, es más susceptible que se dé. En el tenis, por ejemplo, y en el pádel se da en la clínica, se da en dos momentos que son clave, que yo siempre los pregunto. La primera es si la pelota estaba mojada o húmeda, si la pelota está más pesada, o si jugaron con pelotas pesadas. Según ellos hay pelotas que son más livianas y más pesadas, o eso no lo sabría, pero hay veces que la pelota está húmeda y si le pegás con esa pelota húmeda te va a generar el dolor de codo. Y el otro es si el rival le pegaba mucho más fuerte que vos y vos quisiste llegar al nivel de ese rival que le pegaba más fuerte. Exactamente. En esos dos casos generalmente siempre va a aparecer dolor de codo. Claro. Y vos decís de un paréntesis. ¿Es muy largo el paréntesis? ¿Muchos días son? ¿Hay que parar? No. Entre 15 y 20. Bien, para tener un parámetro. A veces se está ahora haciendo investigación acerca de si la infiltración con corticosteroides, ¿no es cierto? Que el corticosteroide es lo que nosotros acá comúnmente llamamos el cronocorticoide, es el nombre que se usa mucho acá. El corticosteroide es glucocorticoide y es una inyección en la cual que produce tiene un gran poder antiinflamatorio y analgésico, y es de 28 días, dura 28 días en el cuerpo, un mes, entonces es de amplio días de uso. Y generalmente cuando el codo te duele y vos querés estar bien y querés volver a la actividad, la persona, bueno, meteme algo que ande bien, y bueno, los doctores suelen infiltrar. La investigación lo que está diciendo es que eso sirve, pero a corto plazo. Hablan de 15, 20 días. El dolor se te pasa 15, 20 días, es muy probable que a los 2 meses te vuelva. Claro. ¿Por qué? Porque en realidad lo que no rehabilitaste fue la causa principal, que te causó el dolor. Que si hay este desequilibrio de la musculatura flexora con extensora, más este atrapamiento a lo mejor del nervio o de los nervios, si vos no resolvés eso, vas a volver a lo mismo. En algunos casos, si la persona por ahí no hace un deporte como este, que de tanta repetición, sí se suele, te hacen la infiltración, se te pasa y podés volver a levantar la olla y estrugir y no te duele. Pero vos decís que la infiltración es como un último recurso, ¿no? Yo siempre digo que sí. Digo que sí. No es tan aconsejable. Primero, siempre para mí hay que probar conservadoramente, nosotros le llamamos, que es con la kinesio. Claro. Probar rehabilitar. Y después recién, después hay distintas, dentro de nosotros, dentro de la kinesio, hay distintas escuelas que vos podés hacer, los aparatos, los no aparatos, el esto, y probar distintas. Bien. Si eso no llegase a tener resultados, sí probar con infiltración. Para mí siempre la infiltración es en la línea de última, no porque yo sea kinesiólogo, sino yo mi cuerpo siempre voy a intentarlo como último. Claro. Sí, te parece. Estás metiendo química a tu cuerpo. Claro. Bien. En el caso de los diabéticos no lo pueden hacer. Los que sufren problemas renales tampoco. ¿Por qué? Bueno, porque se hace trabajar más, subir la glucosa, hay distintas cosas que causa esto. Pero yo lo haría como línea, como última. Generalmente con que se empiece con los AINE, que son los no esteroideos,
que es el antiinflamatorio común, el que puede usar ibuprofeno o diclo o el diclofenac. Vienen otros, pero son los que más usamos nosotros comúnmente acá. Y tiene que ver también con los costos, que vos vas a gastar mucho menos y a lo mejor el efecto va a ser el mismo. Claro. Que eso es lo que están investigando ahora, de si el tema relación, bueno, en países desarrollados estudian las relaciones costo-beneficio para el sistema de salud, no solamente para la persona, sino para la persona, pero también para toda una nación. Claro. Si le conviene económicamente o no, si es mejor o no. Y si realmente las mejorías son mayores. Y bueno, están muy paragonables. La diferencia es en la cabeza de la persona. ¿En qué sentido? En la ansiedad. Vos te haces la inyección de corticosteroide y a lo mejor a los 2 días no te duele, y por ahí ir a hacer la rehabilitación y te va 15 días. Claro, ahí está el tema. La diferencia ¿cuál es? Con la inyección no aprendes nada, con la kinesio vas aprendiendo el porqué y los porqués te suceden, y después los vas evitando en la vida diaria y te sirve para toda tu vida. Claro, o sea, es el aprendizaje lo que cambia. ¿Entendés? Por eso actuar así ansiosamente no te reporta ningún beneficio. Vos después me decís, un tenista está jugando el Master 1000 de Shanghái y necesita jugarlo por una cuestión de plata, de esto, de aquello. Y bueno, a lo mejor sí se lo hace porque tiene que jugar y tiene que estar, tiene sponsor por detrás que le dicen que tiene que estar, tiene presiones, tiene el ranking, tiene que juntar puntos porque si no el año que viene a lo mejor no clasifica es distinto y bueno, a él sí le cambia. Y a lo mejor tiene que hacer lo otro, esta inyección de corticosteroide, porque tiene un montón de presión y otras cosas que hacer. Claro. Yo como amo de casa no tengo toda esa presión, salvo hacer de comer, que lo puedo hacer con la otra mano o agarrar la pava o la depende, botella. claro, depende de la situación de cada uno. Bueno, Franco, estos son los dolores de codo. Entonces hay otro dolor de codo simbólico que dice, le duele que tiene que ver, que no quiere gastar. Sí, el codo corto. Esa es otra cosa. Codito de oro se le sabe decir también. Esa es otra cuestión. Simbólica, quién sabe de dónde viene, ¿no? Que no le llega la mano al bolsillo. Exactamente, codo corto. Bueno, eso sería otro tipo de dolor de codo. Bueno, ¿nos queda algo, Franco? De codo no. Después hablaremos, más adelante. Te voy a hablar después voy a traer bien el codo de tenista, que de externo, bien. Más específicamente. Está bueno. El codo de golfista, los atrapamientos nerviosos, cómo se dan, sintomatología. En estas primeras columnas, que hoy es la número 13, número 13. Estoy hablando hablo de cada articulación y de las generalidades que tiene cada región corporal. ¿Esto por qué? Porque no quiero empezar de una con algo muy específico. Después vamos a hablar de que en cada región vamos a entrar a desmenuzar las distintas patologías que se dan en los distintos lugares y los porqués. Bien, perfecto. Vamos entonces en las próximas columnas a profundizar un poco más, pero ahora son las generalidades. Exactamente. Bueno, Franco, muchas gracias. Cierto que nos tenés que pedir un tema. Después, muchas gracias a ustedes. Sumo. Wow. Bueno, sumo. No sé si vamos con la rubia tarada o con quién, no sé. Lo que salga, A ver qué sale de sumo. Vamos a agarrar a ver si agarramos un enganchadito de sumo para que vamos a ver qué sale. A ver. Después si la gente se quiere sumar y preguntar. Es bueno eso. Algunas cosas específicas. Le gustaría que yo hable de algo en específico, eso puede ser. O escriban o lo pidan y después, yo con el correr de las columnas iré lo podés desmenuzando. Está bueno. Bueno, lo tenemos en cuenta. O sea, la gente que quiera preguntar, atenti porque lo puede hacer desde... que quiere que hable de algo en específico, de dolor de dedo, o de calus valgus, o de lo que sea. Lo pueden sugerir. Yo puedo venir, lo sugieren, yo después armo la columna y los desmenuzamos y hablamos. Desde las columnas, por ejemplo, que aparecen publicadas en los diarios Vive, allí los comentarios cuando lo compartimos en el Facebook, hay diferentes vías, también los teléfonos nuestros pueden también contactarnos. Muy bien, Franco, muchísimas gracias. Gracias a vos, Analia.